Pero bueno, esta clase con mi grupo, con otros grupos ya los quiero que ustedes presten bastante atención para que no se olviden. Uno de los temas frecuentes en la práctica clínica, en la práctica diaria, primero esto quiero que entiendan, porque aprendan, les dije la otra vez que deben aprender para su K, deben aprender para la, es distinguir la lesión de la motoneurótica. Y eso, de hecho, que al verse con mucha frecuencia en la práctica clínica, es lógico que lo preguntemos bastante en los exámenes, inclusive en el entorno. Un año vino lesión de primera y segunda motoneurótica. Así que presten atención. No digo que vaya a venir este año, pero puede. Y bien, para entender esto de la lesión de la motoneuronas y todo aquello, vamos a recordar un poquito de los años anteriores. ¿Se acuerdan de la vía piramidal y todo aquello? ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando han hecho neuroanatomía. Si no, vamos a recordar. Esta clase ya lo he hecho con mi grupo, así que voy a tratar de resumir un poquito. ¿Sí? Siempre me gusta dibujar al cerebro en un corte coronal. Está medio cuadrado este cerebro. Algo es algo, ¿no? Está medio inclinado. Es esquemático nada más, ¿ya? Este es un corte coronal. Dicen que yo de repente estaba medio así. Con este corte ridículo, pero bueno, el pelo crece. Es un corte coronal, o sea, así. Y más o menos en la fisura de Rolando, aquí está el área motora, un grupo de neuronas que pasa así. Pasa por la parte anterior del mesencéfalo, una zona llamada pedúnculo cerebral. Pasa por la parte anterior del puente cerebral, o puente de Barolio, ¿sí? O protuberancia anular. Y a nivel vulvar, más o menos el 80% de las fibras se cruzan al otro lado. Y este punto de cruce marca el fin, por lo general, del bulbo raquídeo y empieza la médula espina. Pasa. Porque digo con tu hermano. Parece. Hasta acá lo recordamos todos, ¿correcto? Sí. Muy bien. Muchachos, la distribución de las neuronas en esta zona sigue una distribución anátomo-topográfica. Quiere decir que hay regiones que se corresponden anatómicamente con ciertas zonas de nuestro cuerpo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me entendieron? Y más o menos por acá podemos dibujar la cara, la lengua, la nariz, la mano, el tórax y la pierna. ¿Correcto? ¿Sí? El famoso homúnculo, ¿se acuerdan? Y hasta ahí, a nivel medular, si hago una sección transversal de la médula, más o menos esto será así. Lo que iba a hacer medio en 3D, algo así. No me ha salido, ¿ya? La sustancia gris, ¿correcto? ¿Sí? El asta anterior. Y esta vía desciende por acá. Y si nos fijamos en una neurona, deja su dendrita acá. Y acá hay el cuerpo neuronal de otra neurona motora y sale. ¿Correcto? Sale. Y vamos a suponer que por acá hay mi bíceps soñado. Pico de bíceps, ¿sí? Bíceps. Nunca lo tuve. No me animé a usar esteroides. ¿No? ¿Correcto? Sí. Y le da inervación al. ¿Correcto?
facilito, ¿verdad? Pero se dan cuenta que hay dos motoneuronas. O sea, hay dos neuronas motoras. Una que va de acá hasta acá y otra que va de acá hacia él. ¿Correcto? A la unión neuronal. Esto sería la primera motoneurona y esto sería la segunda moto. Pero, les pregunto, cuando me refiero a la vía piramidal, ¿a qué me refiero de toda esta vía? La primera. A la primera. Me refiero al momento voluntario, pero de toda esta vía, ¿a qué me refiero? A las que van a ascender. ¿A todo? No, a las que van a ascender. Todo es motoneurona, ¿no? Primera motoneurona, segunda motoneurona. ¿Correcto? ¿Sí? O motoneurona superior, motoneurona inferior. O sea, segunda es sinónimo de inferior. ¿Correcto? Superior es sinónimo de. Pero la vía piramidal solo se refiere a la primera. ¿De dónde el nombre piramidal? Porque se creía, eso ya no es verdad, se creía pues que la mayoría de neuronas piramidales gigantes estaban en esta vía. Ahora se sabe que eso no es cierto, que ese es solo un porcentaje menor de todas las neuronas que van por esta vía, pero recibió ese nombre, ¿sí? Vía piramidal. Es decir, la vía piramidal es hasta, solo se refiere a la primera moto. Muy bien, pero eso no les van a preguntar. Eso seguro que les van a preguntar en fisiopato. Fisiopato de repente, ¿ya dieron examen de fisiopato? Ven, casi les enseño fisiopato. Pero poco. De repente el próximo que se queda. Bueno, que estoy enfermo de dije de repente. Bueno, clínicamente la lesión de ella y de aquella se van a expresar con signos sí. Y aquí viene el problema, porque ustedes no les ponen esto, les ponen un paciente, o ustedes se van a enfrentar a un paciente, como es la vía motora, que va a decir, doctor, tengo debilidad. A veces el paciente no dice tengo debilidad, se me engarrota. Eso es serio. Otras veces dice, doctor, se me adormece. Como para ustedes adormecimiento es perder la sensibilidad, no confunden. Entonces, es importante que entendamos el síntoma, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a poner, tengo que hablarles del ECOE mejor porque si no ustedes no se animan. Vamos a suponer que les ponen un paciente aquí simulado, por supuesto, y les dice, doctor, se me adormece. Ustedes, como tienen 2 minutos, están nerviosos, que no sienten. Primero tienen que averiguar el síntoma, ¿correcto? Sí. ¿A qué le llamas adormecimiento? ¿No sientes o no tienes fuerza? Y el paciente les dirá, no, me falla la fuerza. Si me falla la fuerza, estamos hablando de moto. Ahora la siguiente pregunta es, ¿primera o segunda? ¿Correcto? Sí. Deben entender que la primera es el jefe de la segunda. Es así como el profesor en el aula. Cuando entra el profesor, ustedes seriosito. Están dando examen, no se copia. El grupo me iba, entraba, se les quitaba la mirada. Es así, la primera motoneurona actúa como la jefa de la segunda. ¿Correcto? Van a haber cosas que la segunda hace o empeora cuando ella no está. ¿Se acuerdan ustedes del arco reflejo? El arco reflejo se da a nivel, no interviene para nada nuestra corteza. Entonces, la primera motoneurona, chicos, lo que hace es inhibir el arco reflejo. O sea, que no haya arco reflejo. Si ustedes intentan examinar a un paciente y no lo distraen, no van a sacar los reflejos. ¿Correcto? No es que tenga reflexia, nada de eso. Simplemente la primera motoneurona ejerce un efecto inhibidor sobre el acto. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si yo la lesiono, imagínense que yo la lesiono, la daño, ya no va a tener el efecto inhibidor sobre la primera, vamos a poner acá primera, acá segunda. Entonces, si no hay primera,
está lesionada la primera motoneurona, ¿qué va a pasar con el reflejo? Claro, o sea, nadie lo inhibe, está libre, hace lo que le da la gana. Entonces, acá hay Reflexión. la máxima expresión de la hiperreflex es el clonus. ¿Sí? El clonus. No habrán tenido la oportunidad de ver, pero el clonus aquileo, ustedes jalan el tendón. Ah, yo sí lo he visto. No sé. También el clonus rotu. Esa es la primera característica. Y si corto acá, ¿qué pasó con el circuito del arco reflejo? Lo corté, ¿no? Correcto, acá es lo contrario, acá habrá hipo o a. ¿Correcto? ¿Se entiende? Características anteriores. Fíjense en esto, jóvenes de la gráfica. Cuando lesioné acá, ¿a qué grupo muscular lesioné? Segundo motoneurona. ¿A quién lesioné? Correcto, a un grupo muscular. Y si lesiono acá, todo en mi cuerpo. Por allá. Ah, no, por allá. Por allá. No, la verdad, sí. Lo que va a ocurrir, jóvenes, es, deduzcan de la gráfica, es que las lesiones de la primera se afectan grandes grupos musculares. ¿Correcto? Ahí lo ven. Sé que daña acá, cojo grandes áreas. En la segunda motoneurona son músculos pequeños grupos musculares o músculos específicos. Joven, nada en medicina es 100%, es absoluto. Siempre hay una regla, una excepción. Imagínense que a un paciente se le afectan múltiples nervios a la vez. Eso de pequeños grupos musculares ya no va a ser tan cierto, ¿correcto? ¿Sí? Viceversa también. Imagínense que un paciente solo se lesiona acá. ¿Va a tener problemas en él? ¿Sí? O sea, eso no es una regla absoluta, pero en términos generales suele ocurrir que la lesión de primera motoneurona afecta a grandes grupos, como el stroke, ¿sí? La gente lo llama de raro, ¿no? El stroke, ¿han visto? Sí. En cambio, un atleta que de repente cargando mucho peso lesionó el músculo cutáneo, que es el nervio que inerva el bíceps, puede decir simplemente que no puede cargar peso con su brazo, correcto, y nada más. ¿Sí? Otra característica, muchachos. Aquí hay un grupo de interneuronas que tienen que ver con el tono muscular. Recuerden que el tono muscular es el estado de semicontracción. La hipertonía puede ser dinámica o estática. ¿Sí? Dinámica o estática. ¿A ustedes han escuchado hablar de espasticidad? ¿Lo han escuchado el término? Espasticidad. La lesión de la primera motoneurona produce espasticidad. Ustedes intentan coger el miembro del paciente con lesión de primera motoneurona. No puedo. ¿Han visto un paciente con poliomielitis? Nosotros le decimos cojito, ¿no? Les dio la poliomielitis. La poliomielitis daña el cuerpo neuronal del asta anterior. O sea, lesión de primero o segundo. Segundo. ¿Han visto su piernita cómo es? ¿No? Es como claro, flácida. ¿Correcto? Acá hay flácida. Acá hay, digamos, una regular atrofia por desuso, pero acá hay una severa atrofia. Y eso es porque la segunda motoneurona ejerce un efecto anabólico sobre ella. Si la cortan el músculo, se trae. ¿Correcto? Y esas son las características más sobresalientes.
Hay otras, pero ya son en el contexto neurofisiológico. Por ejemplo, acá hay fasciculación. Acá. ¿Se entendió? Fasciculación. Es un concepto que lo aprendí antes. Entonces, tengo un paciente que dice que no tiene fuerza, lo examino, un encuentro hiperreflexia, lesión de el Babinski, ¿dónde está? Primera. Sin embargo, el Babinski, chicos, no es un reflejo, no es un arco reflejo, es un reflejo cutáneo plantar complejo, en el cual está envuelto el abril, ¿sí? Pero acá habría Babinski. ¿Correcto? ¿Hasta acá quedó claro? No se olvide. ¿Pueden estar presentes todos o puedes...? Buena la pregunta, interesante la pregunta. Miren, chicos, hay características que se van instaurando en el tiempo. Cuando un paciente tiene una lesión de motoneurona, al inicio puede no estar presente la hiperreflexia. Al inicio ambas lesiones pueden ser flácidas, pero a medida que van pasando los días o las horas, se van diferenciando. ¿Correcto? Buena tu pregunta. La espasticidad es lo que más tarda. El paciente está flácido un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana. A la segunda semana empiezan a percibirse con más claridad. Al mes, el paciente llega mal. Hay una preponderancia en los miembros superiores de que cuando lesiona la primera motoneurona, más se lesionan los músculos extensores, de modo que el brazo es una esta postura. ¿Sí? O sea, más afecta a los extensores, por lo tanto predominan los pliegues. Y en la pierna es al contrario, más afecta a los flexores que los extensores. El paciente asume esta postura cuando ya se instaura la espasticidad. Y de ahí viene la famosa marcha de segador, que no siempre se ve, pero él, al intentar dar el paso, para no tropezar, hace eso. ¿Correcto? ¿Sí? De ahí viene el segador, porque este movimiento circular o asemejaba o evocaba a esos señores que tienen su hoz, ¿han visto la hoz? Cogen la hierba ahí, cortan, hacen un movimiento circular. Y de ahí viene la marcha del sega, pero no siempre se ve. Ya vamos a ver videos sobre eso. ¿Qué traigo? ¿Quedó claro hoy? No se van a confundir en primera y segunda moto. Síntoma, debilidad músculo. ¿Correcto? Quiero aprovechar esto para aclarar otra característica de la parálisis de los músculos, pero esta vez los faciales. Y mi grupo seguro va a recordar. Se habla de lesión, parálisis facial periférica y parálisis facial C. Y eso también es otra cosa. Llega el paciente, doctor, no puedo ni cara. ¿Cuál era cuál? No se acuerda. Ahora vamos a aprender algunas cosas. Vamos a separar de esto la vía que va al rostro. ¿Ya? Vamos a separar la vía del rostro. Como dijimos que por acá está la cara, vamos a separar un grupo de neuronas que va acá. Y en el puente se decusa, ¿sí? Al núcleo del nervio facial. Acá está el contralateral. El núcleo del nervio facial, sale el nervio facial, esta carita, está feliz. Y pues este nervio es de este lado, ¿correcto? ¿Sí? Aunque las neuronas vienen del otro. ¿Sí? ¿Se entiende con claridad? Y el nervio facial tiene 5 ramas, la frente, el auricular, hasta el platismo. ¿Está claro? ¿Quién controla el elevador del párpado? El tercer nervio craneal, no es el facial. ¿Correcto? ¿Quién controla el auricular del párpado? ¿Con qué encierra los ojos? ¿Qué nervio?
Sexto, han dicho. Está de moda alguien. Pónganse de acuerdo, chicos. Sexto, quinto. ¿Quién? Con el auricular de los párpados. ¿Cuál? El quinto. Otra especie. El séptimo, chicos, el séptimo. El bucinador. Como el que besa en el facial. La lengua se le cobra. Ya, pero no se olviden, profesor, pueden preguntar. Entonces, el facial hace que yo cierre y el tercer nervio craneal hace que yo abra. Correcto, son agonistas, antagonistas, ¿cierto? En este contexto, miren la gráfica, daño el nervio facial. ¿Qué le pasó al paciente? En mi cara. Por ahí, en mi cara. ¿Se paralizó su rostro? ¿Completo? No. ¿La mitad Ipsilateral. nomás? Ipsilateral. Pero miren la gráfica. El nervio le da a la frente, al auricular, etcétera, etcétera. Y lo daño todo el nervio. Ipsilateral. ¿Se paralizó todo su rostro, sí o no? No. Pero miren la gráfica. Olvídense lo que hay leído. Miren la gráfica. ¿Sí? Voy a hacerlo así. Imagínense que este es el cable de corriente, le da luz acá, 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 y lo corto. ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen la mitad? No entiendo, yo no los entiendo. No sé si estoy mal yo, no lo enseño bien. Razones. ¿Qué pasó? Todo el hemirrostro se paraliza, todo. Eso fue el hemirrostro. ¿O de dónde se va a mover? ¿Telequinés? ¿Qué cosa? ¿De dónde? Dígame de dónde. Todo el hemirrostro, todo. ¿Sí? Necesito sección el nervio facial, todo. ¿Correcto? Y etcétera, etcétera, porque hay otras cosas que viajan con el nervio facial, pero no quiero confundirle. Estamos hablando solo de la actividad motora. Ya cuando haga el neuro lo bloquearé. Y ahorita, por lo menos eso. ¿Sí? Entonces, separa toda la musculatura facial del mismo lado. Miren, este es nervio izquierdo y este es rostro. Este rostro. Izquierdo, el nervio es ipsilateral. Miren la gráfica. Este es el lado izquierdo y este está así. El nervio sale y lo lesiona. No estoy hablando de arriba, estoy hablando del nervio. Este es nervio izquierdo. Hay otro más acá, hay otro por acá que es el del otro lado. ¿Correcto? ¿Sí? Lo lesiona, se paraliza todo. ¿Correcto? Todo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a hacer una flecha abajo. ¿Cómo se va a quedar? Su ojo, como pierde el tono del orbicular, ¿quién va a predominar? El elevador. ¿Correcto? Probablemente parezca un poco más grande, más abierto. ¿Sí? El lado sano Y jala. va a jalar el rostro para Para el lado sano. allá. ¿Correcto? Las arrugas de la frente desaparecen. Porque, o se atenúa, no desaparecen, se atenúa. Porque se paraliza todo el hemisferio. Facilito, ¿no? ¿Sí? Si yo lesiono el nervio, se daña todo. Nada más. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se confunden? Lesión periférica. Hasta ahí todos felices. El problema es cuando daño acá. Ese es supranuclear. Ahora, ¿qué pasa si daño aquí? Estamos hablando de las fibras de la cara, ¿no? Fíjense en el color azul. Son las fibras de la cara que llegaron al puente y se fueron al núcleo del facio. Sí. Alimentaron al núcleo del facio. Ahora lesioné aquí, a esas fibras. ¿Qué pasó ahora? Los 2/3 más. Los 2/3 de la cara. Lo curioso, jóvenes, es que esta zona de acá y del orbicular tiene inervación bilateral. O sea, hay un grupo de acá que viene por aquí, se va por aquí, y de aquí, y de aquí. Solo la zona frontal y orbicular. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si yo corto aquí, corté todo. Pues no, ahí ya
como se dice, no hay manera. Si lo ven, corté todo. Pero si yo lesiono aquí, hay un grupo de fibras del otro Lado. solo para la frente y el orbi. Entonces, ¿cómo queda el paciente? Parálisis de ver. Ya no queda el ojo más abierto que el otro, ¿no? No. Ya no pierde las arrugas de la frente, solo el Dos tercio tercios. infe. Ah, O sea, si acá es todo, tercio. acá solo el tercio infe. ¿Sí? Esto es lesión facial de primera y esta es lesión facial de C. Esta es la famosa parálisis de Ver. B. Y esta es la parálisis facial C. Hay una tercera La nuclear. categoría, pero no les voy a decir. La nuclear. De hecho, hay una cuarta. Donde agarra otros nervios. Es que no. ¿Quieren que les diga en serio? Claro. Sí. Pero concéntrense. Concéntrense, porque no quiero que terminen confundidos, quiero que salgan aprendiendo. Pero hasta acá lo entendieron, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, si un paciente llega, doctor, mire, me ha dado derrame, y ven que no puede cerrar el ojo, pasa, señorita, ven que no puede cerrar el ojo. ¿Ustedes qué dicen? Periférico. Correcto. Es todo, ¿no? Es todo. Es parálisis facial. Periférico central. Periférico. Y si llega solo acá, Es supranuclear. es central. Central. Correcto. ¿Se dan cuenta que parece paradójico, pero es más severa la periférica? Claro, o sea, con respecto a la cara, es más severa la periférica. Por eso es la pesadilla de las reinas de belleza. Una vez le paralizó en toda la cara, la cara. En cambio, la central es solo el tercio. Inferior. Por supuesto, tiene otras características. Ahora, hay una tercer tipo. Lesiona el núcleo. Nuclear. ¿Entendieron? Lesioné el núcleo. ¿Y ahora qué pasa? Abarca otros nervios. De la gráfica, ¿qué deduzco? A ver, ¿se escapará alguna fibra motora? No, o sea, ¿se corresponde con esta o con esta? Se corresponde con la fibra. ¿Y ahora cómo lo diferencio? Con otros nervios que pueden abarcar. Lo que dije son que el día de la clase se acuerda. Lo que pasa, jóvenes, es que si yo saco esto fuera el puente cerebral, no es el puente cerebral, no es el núcleo del facial. El facial está enamorado del sexo, porque la sexta. Y hace esto, lo rodea. Y acá está el núcleo del sexo. La sexta le digo, porque yo no creo en la ideología. Entonces, lo rodea, ¿correcto? Y hace un abultamiento posterior que, si ustedes se acuerdan su neuroanatomía, se llama colículo del facial. Pero yo no lo quiero bloquear con esto. Solo recuerden que hace esto. Están juntitos, ¿correcto? ¿Sí? Así como ustedes cuando se enamoran, están ustedes juntitos. Entonces, se resfría uno, se resfría la otra. Algo así. En el tronco cerebral, por lo general ocurre este daño así. ¿Correcto? Por lo general. Quiere decir que si yo tengo un paciente con estas características, hasta ahí una parálisis de Bell, ¿correcto? Sí. Pero si yo me doy cuenta que además de parálisis completa, tiene debilidad para mover el ojo hacia afuera, o sea, una parálisis del sexto nervio craneal, además del séptimo, yo he de pensar que esto se ha lesionado donde los dos están juntos. ¿Correcto? Y allí diría, no me parece una parálisis de Bell. Lo que pasa es que es una lesión nuclear del nervio facial. ¿Se entendió? 3 fenotipos diferentes que me indican 3 lugares distintos de localización. ¿Sí? ¿Quedó claro? Hay una cuarta, ¿quieren saber? Pero así no, porque es para mejorarlo. Hay pacientes que presentan parálisis facial cuando se ríen.
cuando se ríen. Y no cuando están, o sea, hacen sus actividades normales y se ríen y se esto hace algo Dan Miyagi cuando canta. A los Dan Miyagi cuando cantan, a eso se le tuerce, ¿no? Yo lo he visto. La verdad vez me pregunté, como neurólogo me preguntaba, los papás consulta, algo así, pues, se le tuerce la cara blanca. Lo que ocurre es que hay una tercera vía emotiva, que controla, a ver, cuando ustedes se ríen, su cara es espontánea, ¿no? O sea, su risa, su mueca es espontánea, ¿no? O la controla. ¿Alguien lo controla? ¿O yo voy a hacerme así? No. Se ríen y se ríen, es espontáneo. Ese movimiento facial espontáneo es controlado por una vía que pasa por el tálamo. Y cuando se daña, el paciente tiene parálisis facial solo cuando se... Otra cosa, chicos. En la parálisis facial central, en esta de acá, el paciente con stroke está en la cama con stroke. Yo a veces, por ver nomás, le contaba un chiste. Por ver, ¿por qué? Ahí se endereza. Porque usa ¿me entiendes? Usa la vía talámica y se endereza. ¿Me comprende? O sea, ahí no hay parálisis FA porque está usando una vía alterna. Pero realmente eran curiosidades, porque no tiene otra implicancia clínica, solo una pista más para decir que esa lesión es central. ¿Sí? ¿Me entiendes? Porque en la periférica sí, caballero. Ahí es la vía final común de las fibras motoras de vengan de donde vengan, ¿correcto? De modo que la lesión va a ser siempre con... ¿Quedó claro? Sí. Ahora sí quiero que vean algunos videos. Vamos a ver videos de esto y algunas otras circunstancias neurológicas. Entonces no se olviden. Si les ponen un caso clínico, un video, un paciente con sensibilidad facial, ya saben cómo evaluar. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta, Solita? Aparte de Bien. Todas funcionan. Observen por favor el video. Esto fue exactamente uno de mis grupos, creo que se vio llorando. Pero ahora es bien experto, ya lo ven. Si lo ven, sí, joven, por favor, puedes cerrar la puerta. Miren, a este paciente el médico le está diciendo que haga la marcha en tándem. ¿Se acuerdan de la marcha en tándem? El examen de la marcha en tándem. Hay una línea y le dicen que el paciente que camine. Punto que no. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Y ven que él no puede. ¿Lo nota? No puede realizar la marcha en tándem. La descoordinación para caminar recibe el nombre de Ataxia cerebelosa. pero hay varios tipos de ataxia. Esta es una ataxia cerebelosa. Observen al paciente. Aprendan para que otra vez, cuando lo vean así un paciente, ¿qué te pasa? Para que se acuerden, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han emborrachado? Emborrachados. Son pareja, ahora luego. Alguien más, confiesen, por alguien más que se haya emborrachado. Ya ni me acuerdo. Como dicen ustedes, gateando, que lo hayan visto gatear. Ya, miren, recuerden, han visto cómo camina el borracho. Esa es ataxia cerebelosa, se intoxica el cerebro. Ustedes, al leer su semiología, habrán leído el habla cerebelosa, ¿sí? ¿No? Tiene disartre el habla cerebelosa. ¿Han escuchado cómo habla el borracho? Sí. Esa es la disartre cerebelosa. Hay pacientes que llegan a la emergencia, así hablando, pero no se han emborrachado, tienen lesión cerebral.
No se olviden. Ven un paciente así, ¿qué le ha Marcha pasado? en Sospechen una lesión cerebral. Ataxia Ataxia cerebral. cerebral. Observen al paciente porque lo saben y después lo saben de memoria y cuando les tomo con un caso no saben. De vuestra marcha punto A ver, ¿qué observan ahí? Más chiquina. Equinovara, dice. Más chiquina. Está rara esa hermano. Equinovara es nueva. ¿Notan qué le pasa al paciente? Dorsiflexión. A ver, ¿cuál es la pierna afectada? Derecha. Nosotros cuando caminamos hacemos una dorsiflexión del pie. Al dar el paso hacemos la dorsiflexión. Él no puede, entonces como el pie cae y lo arrastra, lo que hace es levantar más la pierna. ¿Sí? Al hacer esto, da la impresión de ser un caballo de paso. Y de ahí viene el nombre de marcha equina. En inglés es el pie drop, pie caído, el pie caído, drop, pie caído. ¿Lesión de qué nervio? Peroneo común. Muy bien. O ciático. Me sirvió algo. Muy bien. Te felicito porque lo que deseo es que aprendas. ¿No? Ya roto con nosotros. Bueno, conmigo y ya. No se olviden. Va a haber otros videos, no se preocupen. Ya vieron la marcha equina. Ya lo vieron, porque un paciente se consulta con el pie caído, se dan cuenta por las características, va a levantar más la pierna. ¿Y esto? Tal vez sea yo de acá algunos años. Bueno, en versión varón. Alzheimer. Fascinante. Marcha fascinante. Observen las características. Miren, la paciente anda a pequeños pasos, ¿correcto? Pasos Sí. cortos, rígidos. Tiene la cabeza ligeramente, el tórax, perdón, ligeramente inclinado hacia adelante, mirando así. Ya ha perdido el balanceo normal de los brazos. Eso es lo que los libros de los internistas, digo así, lo describen como marcha festinante. Fascinante. Festinante. La paciente tiene enfermedad de Alzheimer. Yo me confundo. Parkinson. Ya vamos a tener Eso en ya me profundidad un capítulo que es síndrome extrapiramidal, ¿sí? Con el seminario, ¿por qué tengo un seminario? Entonces les animo a que vengan porque es un seminario de puros videos, puro caso de trastorno del movimiento. Si no se aburren, veremos más, si se aburren, pues que aguanten. Pero les animo a que no falten, ¿sí? Porque esos casos son raros, no los van a ver con tanta frecuencia. Fascinante. Bueno, chicos, Festinante. en realidad el término festinante Festinante. no fue por eso. Lo que ocurre es que el paciente con Parkinson, cuando se apuraba al ir a una fiesta, caminaba así. No, estoy hablando mal, disculpe. Su marcha hacía recordar a aquellas señoritas con faldas largas que no pueden dar pasos rápidos. ¿Sí? ¿No? ¿Han visto cuando se visten para el quinceañero, no? ¿No? ¿Cómo no? ¿No? ¿Correcto? Sí, con el vestido de fiesta, ¿cierto? Les hizo, ¿me entiende? El que lo vio le hizo recordar, ¿correcto? La marcha festi. No entiendo. ¿Me entiende de dónde viene el término? Eso me enseñó el doctor Cardoso. Alguien quiere, creo que quiere mojar. A las 4 era su examen, ¿no? Ya faltarán unos minutos. O sea, media sí, está bien. Esa hora va a estar libre. Ya lo entendí muy bien, ¿no? Un punto. Si lo estás conmigo, un punto. Entonces, ¿sí se entendió por qué marcha festinante? Sí. ¿Sí? En la semiología recibe términos de lo que se ha observado. Parkinson, ¿correcto? Sí.
Recuerden, no lo olviden, la marcha festina. Otro. Muy bien, eso facilita. Les acabo de explicar. ¿Se dan cuenta de la postura? ¿Ven la postura? Esa es una lesión crónica de la primera moto. Un stroke, un infarto. Miren cómo asume la postura. Y ahora que me hacen recordar. Muchachos, muchos confunden el término espasticidad. Espasticidad es una forma de hipertonía, ¿correcto? Sí. Se define tono muscular como el estado de semicontracción de los músculos, ¿correcto? ¿Y espasticidad? Una forma de hipertonía, doctor. Ya, pues, pero es exactamente lo mismo. La espasticidad es una hipertonía dinámica que se pone de manifiesto con la velocidad del movimiento pasivo. ¿Sí? Es decir, el cinturón de seguridad, ahí está. Cuando el cinturón de seguridad lo jalan despacito, ¿qué hace? ¿No? ¿Correcto? ¿Lo jalas fuerte? Se queda. Exacto. Examinan al paciente con espasticidad. Examinan con... Ya, pues, sería Puerto Rico. Concéntrense, por favor. Examinan al paciente con espasticidad. Lo que ustedes van a hacer es así, ¿no? A los dos. No pueden. Pero si lo hacen despacio, déjense mañana sería. Se van por otro lado ahí. Las hormonas. Entonces, así se evalúa, y esa es la diferencia. Cuando les preguntan qué diferencia, es que la espasticidad es una hipertonía dinámica. Se evalúa como la resistencia al movimiento. Si yo le imprimo más velocidad al movimiento, más resiste. Si lo hago más lento, menos. ¿Entendió la diferencia? Sí, sí. Por ejemplo, la paratonía es otro tipo de hipertonía en la cual el paciente no puede relajar el músculo. La rigidez en rueda dentada es otro tipo de hipertonía, ¿sí? Que se manifiesta con una rigidez intermitente, ¿no? A la hora de realizar el movimiento pasivo. Eso es una espasticidad, una hemiplegia, es una marcha hemipléjica. Este es un caso bonito, ya no se ven casi este tipo de patologías. ¿Qué opinan de la marcha? ¿Es igual que la cerebelosa? No. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Hay una característica cuando él camina. A ver, ¿quién se da cuenta? Marcha punto talón. ¿Quién se da cuenta? Marcha punto talón. Fíjense, cuando él camina, hace esto. Punto talón. Sienta, así camina. Inclusive hace algo así. O sea, tiene una ataxia, pero su forma de pisar es talonante. ¿Sí? Fíjense, es talonante. Cuando él camina, camina así, es talonante. Si ese paciente le apaga la luz, ¿sí? No han leído, ¿verdad? La marcha tadética. ¿Se acuerdan del tabes dorsal? ¿Qué era el tabes dorsal? Muchachos, nosotros tenemos una sensibilidad que nos indica la postura y la presión, ¿correcto? Si ustedes cierran sus ojos, ustedes saben que están aquí pisando. Ahora imagínense que en algún momento perdieran esa sensibilidad. Se desorientan, se ponen inestables. Cuando pierden la sensibilidad propioceptiva, presión, vibración, posición, ocurre eso. El tabes dorsal es una lesión de los cordones posteriores. ¿Recuerdan en la médula? Volviendo aquí a la gráfica, aquí grafiqué una médula y este es el acto anterior. Creo que yo... Aquí, chicos, están dos fascículos. ¿Qué son los cordones posteriores? Por acá. Que llevan la sensibilidad propio. ¿Recuerdan?
Goltz y Burdash. ¿Recuerdan? Entonces, hay una lesión allí y el paciente presenta ataxia, pero es una ataxia sensitiva. Él pisa fuerte y mira hacia abajo y pisa fuerte para sentir la postura. Si a ese paciente le cierran los ojos, se pone inés. Y esa es la marcha ataxo-tabulante. Lo van a ver pacientes diabéticos, viene el doctor, me siento inestable, cierra los ojos y empieza. Les hacen los exámenes con el diapasón y dicen, no siento la vibración bien. Antes de pasar, les enseño algo. Ya, esto quiero que vean. Es el mismo paciente, ¿recuerdan? A ver si se percatan cuál es este test que van a hacer. Sí, diplomas atrás. A ver, mire, observen cómo se hace el test. Les pueden tomar el test, ¿sí? Cerró los ojos, ¿qué pasó? Estrella. Test de Roma. Muchachos, mucho mito hay sobre el test de Romberg. Y quiero que ahora ustedes lo entiendan. ¿Cuándo, por qué y cómo debe ser? El test de Romberg, a ver, ¿se acuerdan del primer paciente al que no podía hacer esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? El primero, el de la marcha en tarde. ¿Ustedes le harían Romberg a ese paciente? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Le harías Romberg? ¿Por qué no? ¿No te cae bien? ¿Le harías Romberg? ¿Por qué no, señor? ¿Por eso no le harías Romberg? Muy bien, te felicito. Tienes un razonamiento muy lógico, o sea, si ya el paciente camina mal con los ojos abiertos, ¿para qué le van a hacer caminar con los ojos cerrados? Porque es duro. O sea, el Romberg, chicos, no les va a aportar nada. Correcto, no les va a decir nada más de lo que ya ven. Si un paciente está andando mal con los ojos abiertos, ¿va a andar mejor con los ojos cerrados? No. Que es Goku, va a entrar en... no sé. No, eso de los dibujos animados, ¿no? En la práctica no tiene caso. No tiene caso. Entonces, y esto, miren, esto ha llevado a un mito, o un poquito peor, disculpen, no tengo nada contra los internistas, pero neuro es neuro. El CTO y los internistas dicen, en el cerebelo no hay Romberg. A ver, cierran los ojos y no se caen. Lo que pasa, no quiere decir que no haya Romberg, lo que quiere decir que no es significativo. ¿Sí? A ver, a un ciego, ilumínale, ¿me entiendes? ¿Me entienden o no? Sí, o sea, ¿tiene lógica? ¿Para qué le vas a...? O sea, no tiene sentido, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, un paciente con ataque cerebelosa franca, que con los ojos abiertos no se estabiliza, ¿para qué le voy a hacer Romberg si no me va a agregar ninguna información? ¿Correcto? ¿Se entendió? Eso es cuando los neurólogos decimos que el cerebelo no tiene Romberg. No es que no tenga Romberg, no es significativo, no me aporta nada. Pero si un paciente me viene andando así, doctor, me siento inestable. A ver, cierra los ojos. Y ¡guau! ¿Qué pasó? La inestabilidad se exacerba con los ojos de forma significativa, me aporta información. Entonces yo hago Romberg en esos casos. ¿Se entendió? Cuando un paciente me dice que está inestable, pero todavía camina con los ojos abiertos. Y el Romberg me va a poner de manifiesto una disociación muy marcada, o sea, se ayuda mucho de la visión. Porque como no siente la postura, ¿con qué se ubica? Y camina con la vista, camina. Romberg se dio cuenta que los pacientes con sífilis, cuando entraban en un cuarto oscuro, se golpeaban, y de ahí viene el famoso, y toda la historia de eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces le van a hacer Romberg a aquel paciente que camina, que dice que está inestable, pero camina razonablemente, y ustedes van a ver que en efecto hay una disociación, que mucho se ayuda de la
lesión y probablemente tenga una ataxia sensitiva. Otro tip, los pacientes con lesión cerebelosa tienen vértigo. Muchos de ellos, no todos, muchos de ellos. También los que tienen lesión vestibular, pero los que tienen ataxia sensitiva no tienen vértigo. Entonces, un test de Romberg, así como el que han visto, y que el paciente diga yo no tengo vértigo, ya les está orientando al diálogo. ¿Se dan cuenta por qué es importante semiología? Semiología es la base. Con semiología ustedes aprenden las pistas, así, a reconocer las pistas que van a ayudarles. ¿Quedó claro el texto, Romberg? Otros mitos. Yo tuve un profesor que me cacheteaba porque no lo hacía pararse con los pies juntos. A ver, vean, ¿el paciente está con los pies juntos? No hay muchachos, no hay un... Jóvenes, no hay una regla 100% establecida. Otro mito también, otro mito. El grado de inestabilidad va a ser directamente proporcional al grado de pérdida sensitiva. ¿Correcto? ¿Sí? Si el paciente tiene una pérdida sensitiva no muy severa, cuando cierre los ojos pues hará esto, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Si es severa pues se cae. Entonces, otro mito. Que si no se cae no es Romberg. Les digo como neurólogo que son mitos. Simplemente el Romberg es un incremento significativo de la inestabilidad con los ojos. ¿Sí? Pero hay muchos mitos. Que por qué no lo puse a los pies. Pero eso no viene al caso. Bien. Ya vieron el test de Romberg. Vamos a ver otro. Ahora esto es muy interesante. Observen. Ya. Esto voy a hacer una pausa aquí, chicos. Ahora vamos a pasar a otro plano que también estaba dentro del examen neurológico. En el examen neurológico entra la parte de las funciones cerebrales superiores, ¿correcto? Sí. También. Y esto es un tema muy bonito. ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Cuánto estamos? 20 minutos. No apuramos. Entonces, resumiendo, el grano, ¿no? La conciencia, para estudiarla, la clasificamos mejor en dos planos. Ojo, no puedo disociar la conciencia, pero es para entenderla mejor, ¿sí? Va a haber un plano, acá tengo la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Para ustedes es la que le dice que han hecho mal. Que no han estudiado, que han faltado la clase de no, la conciencia, muchachos, significa el conocimiento de uno mismo y del mundo que nos. ¿Correcto? Conocimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea. Y coma lo contrario. ¿Entendió? Ahora, la conciencia puedo separarla en dos planos. El nivel, y el contenido. ¿Se entendió? Nivel, alerta, somnoliento, estupor o sopor y... ¿Se entiende? Esto, muchachos, es un espectro continuo. Quiere decir que va a haber alguien más somnoliento que otro. ¿Correcto? Va a haber alguien más estuporoso que otro. ¿Se entiende? Es un espectro continuo. Lo único que es absoluto son los dos extremos. Lo demás es una proyección cualitativa. ¿Cierto? Ese es el nivel de conciencia. ¿Correcto? Y el contenido es diferente. Por ejemplo, yo puedo estar ahorita perfectamente despierto, ¿sí? Y creerme Batman. ¿Entendió? ¿Qué pasó ahí? ¿Se alteró el nivel o el contenido? Contenido. El contenido, correcto. Entonces, dos planos. Uno es el nivel y otro es el contenido. Hay patologías que normalmente afectan a los dos. El paciente está alucinando, o sea, alteración del contenido, y está fluctuando entre la somnolencia y el estupor. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? Bien. Hay otras funciones cerebrales superiores. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es una función cerebral superior. La memoria, bien, ¿correcto? ¿Sí?
el lenguaje, la memoria, la capacidad de aprendizaje. Y una de ellas es la praxis, que son movimientos complejos pero automáticos. Por ejemplo, caminar. ¿Piensan ustedes para caminar? Escribir, automático, ¿no? La praxis. Ahora vamos a ver algunos casos de pacientes con lesiones de las funciones cerebrales superiores. Quiero que ¿de capacidad? ¿No? Diga. Observen lo que le dice el médico. ¿Sí? El médico le dice, ¿cómo cortarías un tomate con un cuchillo? ¿Y ella qué hace? ¿Qué? Que va a batirlo. ¿Cómo lavaría los dientes? Bueno, sí, más o menos hizo así. ¿Cómo usaría un martillo? ¿Cómo marca el teléfono? Ahí es con un lapicero. ¿Cómo escribe con un lapicero? ¿Qué notan en la paciente? Ella está despierta, perfectamente lúcida, y le dice, a ver, ¿cómo harías para abrir una puerta con una llave? A ver, joven, ¿cómo lo haría usted? Hágale la mano. ¿Para qué? Para abrir una puerta con su llave. Correcto, la praxis. ¿Sí? ¿Ella puede? Eso es una praxis. ¿Ya lo vieron? Eso es una praxis. Y hay varios tipos de praxis. Para que otra vez, cuando un paciente tenga este problema, lo vea, no, eso es apraxis. ¿Y a qué nivel está la Lóbulo frontal. A veces el lóbulo dominante, a veces. A ver, ¿y este qué tipo de apraxis será? Le dicen al paciente, póngase su chaqueta. ¿Qué pasa? No tiene parálisis, pero nos olvidó cómo, ¿ves? Lóbulo parieto occipital, apraxia del vestir. ¿Lo ven? No puede vestirse. Son lesiones de las funciones cerebrales superiores. Esto es curioso, voy a ponerle audio. Está en español. No hay más audio, no hay más. ¿Saben cómo? ¿Qué hago este? No lo escuchan. A ver, hagan un poquito de silencio si pueden. Mire, al paciente le dicen, ¿cómo se llama tu hija? Y él responde otra cosa. ¿Y este es tu pueblo? Sí, Pidiripidrapa, así como cuando jugábamos, ¿se acuerdan de él? Les dice así. Cuando llegan estos pacientes del hospital, llaman al neurólogo y dicen, el paciente está encefalopático, doctor, está rayado. Él está despierto, lo ven, está despierto. Pero usa neologismos que ifidripidrapa es una palabra de nuestro idioma. ¿Se escucharon? ¿Sí?
Ella le pregunta una cosa y él responde otra, porque esta es la famosa fascia de Wernicke. O sea, él no comprende lo que le están preguntando y por eso responde otra cosa y usa neologismo. La próxima vez le dice a su delegada que ponga donde ella hubiera sido interesante que lo escuchen conmigo. La fase de Wernicke. Entonces, joven, miren, él pronuncia claro la sílaba, ¿sí o no? Sí. Pronuncia con claridad. Sí. Escuchen, pronuncia con claridad. Pronuncia con claridad. Sí. Aunque las palabras sean ininteligibles, pronuncia con claridad. Entonces quiero una pausa acá. Otra confusión. Muchos confunden la disartria con la fascia. Y son dos cosas diferentes. Disartria es cuando los órganos fonadores a diferentes niveles tienen daño. Pero la fascia es una alteración del lenguaje. Correcto. El paciente puede pronunciar con claridad, pero por algún motivo no te entiende. Si no te entiende, es una fascia sensitiva o de Wernicke, o te entiende, pero no encuentra la palabra. Y si no encuentra la palabra, es una fascia de Broca. Con mi grupo creo que vemos una fascia motora. Sí. Sí, de conducción, ¿no? La paciente quería decir, ¿me entendía? Les decía los ojos, cierra, su puño es un puño, camina, camina. Pero cuando ella quería decir algo, no encontraba la palabra. Y por lo tanto se produce un habla telegráfica. Yo sé querer. ¿Me dejo entender? No hay la conexión sintáctica normal. ¿Sí? Se pierde el sintáctico. ¿Se comprendió? Entonces, un paciente puede hablar con claridad, decir, yo querer, pronuncia claro el yo, pero la estructura está bien, es una fascia de expresión. Y a la vez puede tener disartria también. O sea, la disartria es una cosa y la fascia es otra. No la confundan. Y yo los veo cansaditos, que uno más creo y ahí terminamos. Ah, ya, el último. Funciones cerebrales superiores, el último. ¿Dónde está Estefan? Tus lentes. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué piensas, Estefan? ¿Cuántos minutos faltan para la prueba? 8. Faltan 10 minutos. Ya me está alargando. ¿Qué pasó? Le dan unos lentes, se pone, le dan otros, se pone, le dan otros. Es alteración del contenido, ¿verdad? Porque está despierto. ¿Cómo creen que se llama esa característica? A ver, señorita, usted también usa anteojos, pero usted se pondría otros encima. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya tengo uno. Sentido común. No, se llama inhibición. La inhibición es la respuesta que ya no, pues ya no más. Hasta ahí no más, correcto, me freno. Él no tiene inhibición. Le das 10 anteojos, se va a seguir poniendo. Eso es una lesión del lóbulo frontal. Ha perdido la inhibición. Es una alteración de la función cerebral superior. Y en la práctica diaria, en neurología, pues hay pacientes que pierden el lóbulo frontal varias áreas. Y, por ejemplo, ellos hablan grosería, manosean a las mujeres o varones, dependiendo si son mujeres o varones, porque no tienen la inhibición. Es que nuestro lóbulo frontal nos dice, tú no debes hacer esto, está mal, es inapropiado, ¿no? ¿Ven ustedes un chico apuesto? Pues algunas sí les digo. Pero la gran mayoría no, dice esto no es apropiado, ¿correcto?
Los varones también, ¿no? Los bien educados pues, de reojo, ¿no? No estoy mirando, ¿no? Porque, no, dice, no debo portarme así, es indecente. La INI, pero cuando se daña el óvulo frontal, uy, como un perrito. Si ven un perrito que orina donde quiera, no tiene ese reparo, exacto. Y esos son algunos casos, tengo más, pero bueno, como le digo, la semiología neurológica es muy bonita, es fascinante, interesante. Con esto espero pues que muchas cosas se lleven consigo para su práctica. ¿Okay? Y nos vemos en el examen.